Vamos a estar entonces en este pasaje de Génesis capítulo 17 y vamos a estar leyendo desde el versículo 9 en adelante. Y bueno, antes de que comencemos, hermanos, quisiera contarles una anécdota de un hombre multimillonario que pasaba por la calle en un día de invierno y se encuentra con una persona mayor, pobre, una persona de la calle que estaba en el piso pidiendo limosna, y aquel hombre, aquel millonario, lo ve y le dice, ¿cómo es posible que estés aquí sin cubrirte? Hace bastante frío. Y este hombre le dice, bueno, yo ya estoy acostumbrado. Y dice, bueno, no, espérame, yo voy a ir a mi casa, voy a ir por un abrigo y te lo voy a traer. Y este hombre se puso muy contento y dijo, sí, aquí te espero. Aquel hombre millonario llegó a su casa, empezó a hacer algunas cosas, se entretuvo con otras tantas tareas que tenía. La cuestión es que se le olvidó llevar el abrigo a este hombre. Al día siguiente, cuando despertó, dijo, creo que tenía algo que hacer. Sí, el abrigo para este hombre. Y salió corriendo, fue a verlo y lo encontró ya muerto, a este hombre muerto de frío. Y solamente una nota que había alcanzado a escribir este hombre, y dijo, o decía esta nota así: yo estaba acostumbrado al frío. Realmente mi mente hacía que no sufriera mucho por ese frío, pero me aferré a su promesa de que me iba a traer un abrigo y estuve esperando, y mi mente se murió aferrada a esa promesa. Y esto es lo que me va a suceder. Hermanos, ¿cuántas veces hemos olvidado una promesa? ¿Ustedes han hecho alguna promesa alguna ocasión? ¿Se acordarían si yo les dijera, ¿se acuerdan de una promesa que hicieron hace 13 o 14 años? ¿Y la cumplieron? ¿Se acuerdan siquiera si prometieron algo hace 13 años? Diríamos, bueno, no sé qué prometí, qué pude haber prometido. Ciertamente nuestra mente olvida. Y generalmente, hermanos, las promesas también se olvidan. Pero el día de hoy vamos a aprender, hermanos, acerca de las promesas que Dios hace y que Él no olvida definitivamente, Él no lo olvida de ninguna manera. Pero nosotros sí olvidamos. Y es lo que hemos visto las últimas ocasiones en la vida de Abraham. Veíamos hace 8 días con nuestro hermano Edmundo que habían transcurrido 13 años ya desde que Abraham y Sara habían decidido dar a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo y para que se cumpliera la promesa de Dios. 13 años habían ocurrido desde aquel entonces. Ya tenía esa edad Ismael que nació de su sierva Agar. Y ellos en esos 13 años, ¿qué habrán pensado? Que ya se había cumplido la promesa, que esa era la promesa. Y eran 13 años de silencio porque Dios no había hablado en todo ese tiempo. El Señor había callado y ellos tal vez estaban pensando que esa era la promesa. Pero como vimos, el Señor viene y le vuelve a decir a Abraham que él va a tener un hijo y su esposa también. Y entonces el Señor reafirma su pacto con Abraham. Y el día de hoy vamos a ver algo tan importante que hace que esa fe de Abraham se fortalezca. Recuerdan que él ya ha sido justificado por fe. Él ya ha sido justificado por fe. Lo dice así la Escritura, que él creyó y le fue contado por justicia. Ya había sucedido, pero el Señor quiere venir y quiere reafirmar su pacto. Y es entonces cuando Abraham se da cuenta que ha hecho mal y que esos 13 años de silencio no es porque Dios hubiera aceptado aquello. Él le viene a reafirmar su pacto, su promesa.
Así entonces, hermanos, el día de hoy veremos esta parte muy importante porque el Señor quiere reafirmar su fe, quiere fortalecer la fe de Abraham y lo quiere hacer con una señal. Y esto es muy, muy interesante. Entonces, vamos al texto, hermanos, allá, Génesis capítulo 17. Vamos a leer la palabra del Señor con todo respeto. Y dice así a partir del versículo 9. Quien no tenga Biblia, acá lo puede leer en la pantalla. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no haya circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Hermanos, recordamos entonces que Abraham está ahí con el Señor y el Señor le está diciendo a Abraham, ahí en el versículo 9, dice que Dios dijo de nuevo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por tus generaciones. El Señor está reafirmando su pacto con Abraham y le está diciendo que es un pacto que va a durar por todas las generaciones. Es algo que ellos tienen que recordar. De ahí en adelante, toda su descendencia. Y entonces el Señor va a mostrarle a Abraham que su promesa es fiel, y Él quiere mostrarle y decirle que habrá una señal entre ellos para que ellos recuerden que ese pacto se va a cumplir. Sin duda se va a cumplir. Y mis hermanos, antes de seguir, quisiera que el día de hoy pudiéramos responder a 3 preguntas que al final de este mensaje nosotros pudiéramos tener ciertas las respuestas. La primera: ¿qué es exactamente esa señal? ¿Qué es exactamente la circuncisión? ¿Cuál es su propósito y hacia qué apunta? ¿Qué es lo que representa esa circuncisión? ¿Y cómo se relaciona la circuncisión con personas como tú y como yo? Entonces, vayamos a la primera pregunta, hermanos: ¿qué es la circuncisión? Y dice allá en el versículo 10 y 11 de la Escritura: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado tú y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aquí en esta parte donde lo estamos viendo, en términos generales y para decirlo muy, muy simplemente, la circuncisión fue uno de los primeros sacramentos que Dios instituyó. Uno de los primeros sacramentos que Dios instituyó. Tal vez se estén preguntando, bueno, ¿y qué es un sacramento? Porque la palabra sacramento y los sacramentos como los ha manejado algunas religiones es de alguna forma equivocada. ¿Qué es un sacramento? Nos preguntamos para que podamos decir, bueno, ¿por qué la circuncisión se dice que es un sacramento? Bien,
Sacramento es una palabra escrita en latín, compuesta de dos palabras, sacra y mentum. Sacra, que es sagrado, y mentum, que es modo, es decir, es el modo sagrado. Entonces, ¿qué es un sacramento? Bueno, si vamos a la historia, cuando se ocupó por primera ocasión allá en Roma, esta palabra sacramentum era un juramento que hacían los soldados romanos, hacían un juramento con el emperador, que también consideraban como un dios, y era un juramento que hacían también ante su bandera, y ese juramento era para que ellos formaran o pasaran a formar parte de la milicia, y cuando eso era, les era entregado un anillo o un sello, y eso representaba que ellos estaban dispuestos a matar a otros, pero también a entregar su propia vida y a aceptar toda la disciplina que mereciera si incumplían algo en aquel juramento. Entonces, en palabras para nosotros que podamos aplicar qué es un sacramento es una señal externa, algo visible que está vinculado con algo interior e invisible. Es algo externo que representa o simboliza cuestiones espirituales e internas. Déjenme ilustrarlo para que nos quede un poco mejor grabado. Creo que algunos de ustedes traen ese tipo de sacramento ahorita. Pudiera ver por ahí sus manos, alcen sus manos. ¿A qué me refiero? A este anillo, ¿no? Al anillo de bodas, al anillo de compromiso. ¿Ya hay algunos que traen anillo de compromiso aquí? ¿Eh? Felicidades. Ese anillo, podemos decir literalmente, es simplemente un trozo de metal. Un trozo de metal. Pero esto simboliza algo. Simboliza algo. ¿Qué simboliza? ¿Por qué compramos anillos tan caros? ¿Por qué nos intercambiamos los anillos? ¿Por qué no los damos el día de la boda? ¿Qué representa? La mayoría de nosotros podría decir, bueno, sí, es que eso simboliza el amor de la pareja. Un amor que es fiel. Ese anillo significa un compromiso mutuo. En otras palabras, hay una conexión entre el anillo en sí, que es literalmente, como les decía, una pieza de metal, y lo que ese anillo significa o simboliza, que simboliza la relación de amor entre dos personas. Entonces, pudiéramos decir que esos anillos son sacramentales. ¿Por qué? Porque es una señal externa de algo interno e invisible. Entonces, hermanos, lo primero que aprendemos acerca de la circuncisión es que es un sacramento, es una señal externa de algo que tiene un significado interno. Entonces, eso representa una realidad espiritual del pacto que tiene Dios con Abraham y con todos sus descendientes. Pero fíjense, hermanos, que ese acto de circuncisión no parte de Abraham y de esta relación del pacto con Dios. Era un procedimiento que ya era muy utilizado en la antigüedad. De hecho, era muy practicado. Esa circuncisión era algo muy practicado en el Oriente, en el Antiguo Oriente, en el que se utilizaba un cuchillo. Me traje mi anillo, pero no traje el cuchillo. Era un cuchillo u objeto afilado para cortar el prepucio del órgano reproductor masculino. Así que para aquellos de ustedes que van a aprender por primera vez acerca de la circuncisión, sí, la circuncisión es sangrienta, es espantosa y es incómoda.
En esas culturas paganas, la circuncisión se realizaba durante la pubertad. Pobres muchachos. Pero era una marca de virilidad. La circuncisión en el antiguo Egipto, por ejemplo, se hacía justo antes de que un hombre se casara. ¿Quiénes estaban comprometidos? ¿Dijeron? Bueno, en el antiguo Egipto se utilizaba o se hacía la circuncisión antes de que un hombre se casara, y eso es porque esa circuncisión quería decir que ese hombre, ese joven, estaba listo para ser padre, estaba listo para tener hijos. Vamos comprendiendo lo que está pasando con Abraham. Él estaba listo para ser padre, para tener hijos. Pero fíjense lo que hace Dios. Dios lo que hace es tomar aquella cosa cultural de la circuncisión y Él la adopta para su pueblo y le hace cambios. Si nos fijamos allí en el versículo 12 de la Escritura, dice que en lugar de ordenar que la descendencia de Abraham y sus descendientes sean circuncidados durante la pubertad o justo antes de casarse, como esa señal de virilidad o de fuerza, Dios les ordena que circunciden ¿a quién? A los bebés, al 8º día de su nacimiento. Y hermanos, este acto de la circuncisión para mí es algo maravilloso, ver cómo el Señor, las cosas que hace, no las hace con un solo propósito o no las hace porque sí. Todo esto trae muchísimas cosas detrás. Ciertamente la circuncisión es un sacramento, es una señal externa de algo interno, pero también va a traer muchas cosas, muchos beneficios. La circuncisión, ¿lo sabían ustedes que evita ciertas enfermedades de transmisión? Que también es algo que es con respecto a la higiene, también es muy recomendado. De hecho, hermanos, según estadísticas que son reales, las mujeres que menos cáncer cervicouterino padecen, ¿saben quiénes son? Las israelitas. Todo esto tiene muchas razones. Incluso nos preguntamos, ¿por qué al 8º día? ¿Por qué no se siguen circuncidando los jóvenes? ¿Por qué no se siguen circuncidando los que están comprometidos y se van a casar? Bueno, hay una razón también médica de a los 8 días. De hecho, ahí está el artículo. Cuando lo quieran ver, se los comparto. Es un artículo publicado por una doctora extranjera que dice que el circuncidar a un bebé los primeros 2 o 3 días es muy peligroso porque su sangre no coagula todavía. De hecho, hay ciertas sustancias que el hígado produce y de los días 2 a 3 no las produce. Luego cuando las empieza a producir por ahí de los días 4 al 7, si se hace una circuncisión, el bebé se muere. Se desangra, aunque el bebé haya nacido muy sano. ¿Y saben cuándo es el día exacto a partir del cual se puede practicar una circuncisión sin riesgo para el bebé? El día 8, el 8º día. Esto científicamente comprobado y decimos, nuestro Dios está en todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Y esto no es algo que se le haya ocurrido decirle a Abraham que hiciera. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a la Escritura y vemos todos aquellos pasajes acerca de la circuncisión y que nos muestran que la circuncisión es una señal exterior de algo interior, decimos entonces la circuncisión, ¿qué realidades espirituales internas es las que nos quiere decir el Señor a través de la circuncisión? Y entonces vamos a nuestro segundo punto, a nuestra segunda pregunta: ¿cuál es el propósito de la circuncisión y qué representa? Algunos de nosotros podríamos estar pensando, ¿por qué de todas las cosas que Dios pudo haber elegido
en este mundo para poner como señal de su pacto, ¿por qué en el mundo eligió Dios esta forma? ¿Y por qué en esta parte del cuerpo? ¿Por qué este signo? ¿Por qué elegir la circuncisión? Bueno, fíjense, hermanos, es porque al ordenarle a Abraham que circuncide a todos sus descendientes, toda esa descendencia específicamente en el órgano reproductor masculino, en ese órgano de procreación, era la manera de Dios de decirle a Abraham, más o menos así: mira, Abraham, mira tu descendencia. Cada uno de ellos, en última instancia, no son tuyos. Me pertenecen a mí y son parte de mi plan. Es mi plan para bendecirte. Es mi plan para hacer de ti una gran nación. En otras palabras, hermanos, la circuncisión era la manera en que Dios marcaba y apartaba a su pueblo. Personas que le pertenecen para sí. Y fue una manera de que Dios mismo marcara a su propia gente. Y entonces, si ese es el caso, la circuncisión, como ese sacramento que es una señal exterior que apunta hacia realidades espirituales, entonces nosotros lo que tenemos que ver es que como primer punto de esas cuestiones internas es la primera de ellas, esa primera realidad espiritual. Si nosotros vamos a los pasajes de la Escritura y vemos en todos ellos acerca de la circuncisión, podemos nosotros concluir que esa circuncisión apunta en última instancia hacia dos cosas, y esta es la primera. La primera de ellas es eso que se conoce como la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Allá en el libro de Deuteronomio, justo unos años después, cuando Moisés ha sacado al pueblo de Egipto, el Señor les va a hablar y les va a decir lo siguiente. Allá está en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, y el Señor les dice: por tanto, circuncidad no el prepucio de vuestra carne, sino el prepucio de vuestro corazón, y ya no seas terco conmigo. ¿Circuncidad qué? El corazón. Ya se los está diciendo. ¿Y quién iba a circuncidar el corazón? ¿Es que acaso alguien podía abrir y sacar el corazón y circuncidarlo? Si vamos ahora allá de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, dice quién iba a hacer esa circuncisión. Dice: y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso significa entonces que tener una carne circuncidada es importante, sí, pero no es tan importante como tener el corazón circuncidado. Muchos años después, 2000 años después, y hasta nuestros días, se sigue practicando la circuncisión. Incluso el apóstol Pablo va a tener por allá que hablar mucho acerca de la circuncisión. Y allá en Romanos 2, de los versos 25 al 29, esto es sumamente importante, hermanos, síganlo allí, ya sea en la pantalla, o abran sus escrituras y vean lo que dice el apóstol Pablo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, de nada sirve. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será contada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero cumple perfectamente la ley,
te juzgará a ti, que contra la letra de la ley y contra la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino viene de Dios. Hace tiempo, un pastor decía lo siguiente acerca de la circuncisión. La circuncisión, en pocas palabras, decía él, la circuncisión del corazón, es cuando lo que debes hacer y lo que quieres hacer es lo mismo. Repito, y recordemos esto, hermanos. La circuncisión del corazón es cuando lo que debes hacer y lo que quieres hacer es la misma cosa. Lo que quieres y lo que debes es lo mismo. Es cuando lo que más deberías hacer lo haces. ¿Por qué? Porque perteneces a Dios, y lo que más deseas hacer es porque sabes que perteneces a Dios. El deber entonces y el deseo son uno mismos. Al final del día, amigos y hermanos, a Dios no le importan tanto las marcas físicas, no le importaba tanto esas marcas en Abraham, sino que lo que le importaba era el estado de su corazón, su lealtad hacia Él. No era simplemente circuncidar su piel. Lo que le importaba a Dios era la devoción interna y la pureza de su corazón. Eso era lo más importante. Ahora, déjenme, a manera de ilustración, hermanos, y para que comprendamos esto mismo acerca de lo que debes y lo que quieres hacer, déjenme ilustrarlo con una película infantil muy conocida. ¿Han visto la película de Toy Story? ¿Sí? Bueno, esa película que muchos de nosotros la hemos visto, allá en esa película los personajes principales también tienen en su cuerpo un signo sacramental y que está sellado ahí en su cuerpo durante la película. ¿Y cuál es esa señal? Está ahí solamente con 4 letras, A-N-D-Y, ¿verdad? ¿Cuál era? Andy, ¿verdad? Era lo que se ponía en la bota del vaquero y en la bota del astronauta, ¿verdad? De Woody y de Buzz. Bien, ¿por qué lo hacía este niño? ¿Por qué marcaba sus juguetes? Porque era para diferenciarlo del resto de los Woodies y Buzz de todo el mundo. Esos eran suyos, esos le pertenecían a él. Y además, eso que él hacía era una relación de que él quería muchísimo a sus juguetes. Y luego en la película se ve que los juguetes también lo querían mucho a él. ¿Por qué? Porque tenían la marca. Pero luego sucede en la segunda parte que al vaquero lo roban y lo llevan, ¿con quién? Con una persona que repara, ¿no? Que repara los juguetes, y que hace, lo va reparando él a modo de fábrica, y cuando ve su bota y ve aquellas letras, pues lo que hace es pintarlas y desaparece aquel signo. ¿Cuál es la primera reacción de Woody cuando ve que ya no tiene la marca? Él dice: ahora tengo que regresar con Andy. ¿Por qué? Porque yo soy suyo y él es mío. No importaba la marca realmente. Eso simplemente era una señal, un recordatorio de aquella relación de devoción entre ambos. Lo que realmente importaba es que
él decía ser suyo, de su amo. Y eso, hermanos, es lo que significa para nosotros la circuncisión del corazón. Es cuando lo que más debes hacer y lo que más quieres hacer es lo mismo. ¿Por qué? Porque sabes a quién le perteneces. ¿Somos de Cristo? ¿Le pertenecemos a Él? ¿Qué queremos hacer, hermanos? ¿Cuál es nuestro deseo hacer? Es hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Ese es nuestro mayor deseo. Hacer las cosas que a Él le agradan porque somos suyos y Él es nuestro Dios. Ahora la segunda parte o la segunda cosa que representa la circuncisión es que nos revela la fealdad y la pena del pecado. Les decía, pobres muchachos, ¿verdad? Ahí hay unas imágenes de unos muchachos filipinos que a ellos los circuncidan así en masa y pobres, ¿no? Es difícil verlos a todos ellos sufriendo. Pero fíjense, hermanos, que el Señor escoge ese ritual que es, permítanme la palabra, asqueroso, íntimo, extraño, y la razón por la que el Señor escogió este ritual tan sangriento, íntimo y espantoso es porque ese es el punto. La circuncisión fue la manera en que Dios le mostró a Abraham y nos muestra a nosotros mismos la realidad del pecado. El pecado es atroz, hermanos. El pecado es íntimo. El pecado es ofensivo. Eso es algo que muchos de nosotros el día de hoy tenemos que reconocer. Se supone que nosotros debemos odiar el pecado. Muchos de nosotros lo sabemos bien. El pecado es algo que ofende a Dios, es algo repulsivo, es algo malvado, es algo feo. Pero creo, desafortunadamente, lo que ha pasado en la iglesia en general en los últimos años, ¿sabes qué es? Odiamos el pecado conceptualmente, solo en teoría. Odiamos la idea de que el pecado es correcto. Odiamos el pecado de lo que ocurre hoy en el mundo, de todas las injusticias, todas las malas acciones. Odiamos cuando vemos el pecado en otras personas. Pero creo que muchos de nosotros, siendo honestos, no odiamos tanto nuestros propios pecados. Un pastor puritano llamado Richard Sibbes escribió un pequeño libro acerca de lo que significa odiar. Odiar al pecado. Odiar verdaderamente el pecado, tener el corazón de Dios en ti. Y él decía esa frase: si nuestro odio al pecado es verdadero, primero odiamos todo mal en nosotros mismos y luego en otros. El que odia al sapo lo odiará más en su propio seno. Y eso lo que quiere decir, imaginen hipotéticamente, que ustedes tienen un odio muy fuerte, una aversión hacia los sapos o hacia las ranas o hacia algún anfibio que es viscoso. ¿Qué les produciría ver a alguien que entra lleno con sus brazos, sus manos llenas de sapos delante de ustedes? Odiarían eso. Pero ¿no odiarían más tenerlos ustedes mismos en sus propias manos? Eso es lo que quiere decir. Que antes de odiar más el pecado de otros, debemos odiar más nuestro propio pecado. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se trata del pecado. Si realmente odias el pecado, si realmente ves el pecado como algo espantoso, como algo malvado, como algo tan ofensivo, como la idea de lo que es la circuncisión, entonces lo que más vas a odiar es cuando el pecado sale de tus propias manos, cuando el pecado sale de tu propia boca,
cuando el pecado proviene de tu propio corazón. ¿Han escuchado, hermanos, cómo matan los esquimales a los lobos? Se dice que los esquimales preparan un cuchillo muy grande, sumamente filoso de los dos lados, y lo entierran en la nieve, y lo cubren y le ponen sangre. De tal manera que los lobos, cuando huelen la sangre, van y empiezan a lamer el hielo. Empiezan a lamer el hielo, de repente el hielo va desapareciendo, va saliendo aquel cuchillo, aquel puñal, y el olor de la sangre es más apetitoso, así es que empiezan a lamer el cuchillo incluso, y luego ya sienten calientita la sangre y más sabrosa y siguen lamiendo. Lo que no saben es que es su propia sangre, y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Y así encontramos al lobo al otro día desangrado y muerto. Así es el pecado en nosotros, hermanos. Así obra el pecado en nosotros mismos. Por eso la pregunta para hoy, hermanos, es: ¿ves el pecado como lo que realmente es? ¿Ves el pecado como algo tan grave, como algo tan repulsivo, como algo tan espantoso? ¿O te has acostumbrado? ¿Te has sentido cómodo con tu pecado? ¿Alguna vez piensas y reflexionas en el pecado sobre ti mismo? ¿Te molesta? Y si es así, ¿cuánto te molesta realmente? Lo que nos dice la Biblia es que el pecado importa, y le importa mucho, y le molesta a Dios. Y esa es una de las razones por que Él eligió la circuncisión como este signo de su pacto. Pero también el pecado, hermanos, lleva una pena. Y si vamos allá a Génesis, a nuestro pasaje, versículo 14 de ese capítulo 17, dice: cualquier varón incircunciso que no esté circuncidado en la carne de su prepucio será cortado de su pueblo. Ha roto mi pacto. Y aquí hay un juego de palabras, porque circuncisión quiere decir cortar, así alrededor, cortar en circunferencia. Y dice que todo aquel que no estuviera circuncidado va a ser ¿qué? Cortado. Entonces, tienes que ser cortado para no ser cortado. Así como se corta la piel en la circuncisión, a cualquiera que rompe el pacto con Dios merece ser separado de él, porque el pecado es ofensivo, y eso merece el pecado, merece la separación de Dios, y Él dice va a ser separado de su pueblo. Hermanos, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Entonces, esa circuncisión, ¿cómo se relaciona con personas como tú y como yo? Pensemos, hermanos, que nosotros ya no tenemos necesidad de circuncidarnos. Ya los muchachos que estaban muy preocupados ya no se preocupen. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Pero en nosotros tenemos que reconocer que esa circuncisión como señal. Ahora, para nosotros que estamos bajo un nuevo y mejor pacto, también hay señales. También hay sacramentos de la forma que lo aprendimos. ¿Cuáles son? Nosotros les llamamos ordenanzas. ¿Y cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. ¿Recuerdan lo que se dice en la cena del Señor? Y dice el Señor: haced esto en memoria de mí. Y todas las veces que lo hagas, la muerte del Señor recordáis hasta que Él venga. El bautismo, hermanos, para nosotros también el día de hoy es una señal.
Y así como la circuncisión es esa señal, como vimos, y que nos recuerda el pecado, que es tan terrible, tan espantoso, que es algo sangriento, también el bautismo representa y nos señala la pena del pecado. La imagen del bautismo es del pecador que se ahoga en las aguas de la inundación del juicio de Dios. Es abrumado y ahogado por la ira de Dios contra el pecado. Hermanos, el bautismo, la cena del Señor son mejores y nuevas señales de un nuevo pacto. Primero, porque ya no es eso espantoso, eso terrible como la circuncisión. Ahora es porque el bautismo, porque la cena del Señor, porque todos aquellos que hemos nacido de nuevo y somos partícipes y tenemos la responsabilidad de participar en eso, puede ser personas de cualquier tribu, de cualquier nación, puede ser toda lengua, hombre, mujer. Y podemos ser descendientes de Abraham, no de sangre, sino por fe. Y es una señal nueva y mejor. Pero hay algo muy importante que debemos saber, hermanos, que así como la circuncisión, el bautismo, la cena del Señor son signos, son señales, y en sí mismos, así como el anillo, decíamos, en sí mismo es una pieza de metal solamente. Lo realmente importante es la verdad espiritual que hay en ellos. El bautismo por sí mismo no trae gracia, no otorga salvación. Y dice allá en Colosenses, vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin manos, despojándoos del cuerpo de la carne, por la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe y obra poderosa de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que esa circuncisión del corazón, hermanos, no es algo que nosotros desarrollemos, no es algo que nosotros hayamos ganado o alcanzado. La circuncisión del corazón tiene que ver con la circuncisión de Cristo, dice, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la circuncisión de Cristo? No vamos a decir, bueno, es que también Cristo fue circuncidado al 8º día, ¿verdad? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo de la que nos está hablando el apóstol Pablo? Es en la cruz. Es en la cruz, hermanos. Allí nuestro Señor Jesucristo fue cortado, fue separado de Dios, como aquella circuncisión. Allí nuestro Señor Jesucristo fue cortado porque Él cargó con nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar en aquella cruz. Allí Él sufrió la ira del juicio divino. Ahí sufrió el Señor aquel pecado, aquel castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Hermanos, para terminar, solamente 2 aplicaciones. Ciertamente hay señales como la circuncisión, como el bautismo, como la cena del Señor. Pero si nosotros vamos allá afuera y entramos a un lugar donde hay mucha gente, alguien puede decir de nosotros, ah, sí, mira, él está bautizado, ¿verdad? Y él le pertenece a Dios. No lo pueden ver si no han visto nuestro bautismo. ¿Cómo pueden entonces saber que nosotros ya somos y pertenecemos a Cristo? Hay muchas formas, solamente 2 como aplicación, hermanos. Una de ellas, Juan, capítulo 13, versículo 35, que nos dice:
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En eso nos van a reconocer, en que nos amamos nosotros, hermanos, en esa persona que está a su lado, que está atrás, que está delante de usted, ¿la ama? En esto conocerán que son mis discípulos, que ustedes los aman. Decía alguien, si pudieran ponernos una cámara aquí que nos estuviera grabando todo lo que hacemos y decimos, y después la pasaran, esa película, esa grabación de lo que hicimos durante la semana, ¿cómo nos expresamos de nuestros hermanos? ¿Cómo hablamos de ellos? ¿Mostramos nuestro amor con nuestras palabras? O saliendo de aquí vamos y en la sobremesa estamos hablando de todos, ¿verdad? ¿Qué nos demostraría esa grabación? ¿Que somos discípulos del Señor porque amamos a nuestros hermanos? Hermano, ¿le preocupa nuestro hermano que está a un lado? ¿Sabe de lo que tiene necesidad? ¿Sabe si está sufriendo? ¿Hay algún hermano que estaba ahí en esas sillas y ya no está? ¿Alguno se ha preocupado o nos da lo mismo? En esto conoceráis que son mis discípulos, que nos amemos unos a otros. Y la otra señal o el otro signo de un verdadero creyente está ya en Efesios 5:1, en un pasaje muy dulce que dice: sed pues imitadores de mí como hijos amados, imitadores de Cristo. Y saben, hermanos, este es un pasaje o un versículo que tiene que ver con una relación familiar de padre e hijo. Y hermanos, ustedes lo han notado en su familia, y en este caso me refiero a los varones, los padres con su hijo varón, o bueno, con su hija también. ¿Han visto algunas cosas que ellos hacen igual que nosotros? Incluso a veces la forma de hablar, el tono de voz. Por ejemplo, allá en la casa cuando tocan a la puerta y preguntamos quién es, ya sea Misa o yo, la persona que está del otro lado y no ve nos confunde porque hablamos muy parecido. Y así hay muchas cositas que los hijos hacen igual a sus padres. Así también nuestro Señor nos dice que si nosotros amamos a nuestro Padre, también le imitamos a Él, también somos semejantes a Él. Hermanos, somos semejantes a Cristo. Vivimos en semejanza a nuestro Señor, somos imitadores de Él, hacemos lo que Él dice. Hermanos, la señal en sí no es tan importante como lo que llevamos dentro, como lo que eso significa. Muchos dicen este anillo, bueno, en la mano izquierda, en el dedo, donde va una vena conectada al corazón. Lo importante, hermanos, es lo que significa. No por traer un anillo una persona va a ser fiel o infiel. Es un recordatorio, como la circuncisión, de la circuncisión del corazón, de lo feo que es el pecado. Así como el bautismo, que significa la purificación, el lavado de todos aquellos pecados que son horribles, de nuestra comunión con el Señor, la cena, de que esperamos en Él y de que nuestra esperanza en Él es ciertísima y no vamos a morir como aquel hombre de frío esperando por un abrigo, aferrado a una promesa de un hombre, sino nosotros aferrados a la promesa de nuestro Padre Celestial, que nos va a cumplir todo lo que Él ha prometido.